En la primera lectura hoy, San Pedro nos da al final lo que es un camino de crecimiento espiritual. Dice que pues hemos recibido el don de la fe. Y a partir de ahí él dice, habiendo recibido ese don de la fe, el don de salvación en Jesús, el conocimiento de Jesús, la experiencia de Jesús, nos toca a nosotros, pues sí, ajustar nuestra conducta. Y vemos en el Evangelio que Dios o este Señor que plantó la viña había dado tanto a los viñadores. Les había construido toda la viña, lo había plantado, había puesto una torre, todo para que ellos en su momento le dieran la parte de los frutos que le correspondían. Y se ve que ellos fallaron en ese primer paso de lo que es la fe. En vez de tener la buena conducta, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a golpear, a maltratar y a matar. Entonces no había esa concordancia en lo que era el don que ellos habían recibido gratuitamente en la viña y lo que les correspondía de buena conducta, de dar un cierto porcentaje de los frutos al dueño del viñedo. Entonces yo creo que ese es el primer paso para nosotros que hemos recibido el don de la fe, de poder mirar a nuestra conducta. Y eso lo vemos muchas veces nosotros que a lo mejor hemos tenido un momento de conversión en nuestras vidas, cuando hemos descubierto la fe en Jesús, y sí vimos que había cosas que cambiaron en nuestras vidas. Empezáramos ya desde el inicio a cambiar alguna cosa. A lo mejor el primer paso fue empezar a ir a la Santa Misa, dejar algo malo en nuestras vidas. El primer paso cuando recibimos esa fe en Jesús es empezar a ajustar un poco nuestra conducta para que haya esa alineación entre lo que creemos y cómo vivimos. Y tristemente vemos que lo que pasa en la vida de las personas muchas veces reniegan la fe porque no quieren cambiar su conducta. Entonces empiezan así a crear todo otro serie de creencias que no son los de Jesús, porque de alguna forma va en contra de su egoísmo, de su confort. Entonces es mucho más fácil cambiar mis creencias que buscar ajustar mi comportamiento a lo que es la creencia verdadera en Jesús. Y después dice Jesús, pues para San Pedro, el segundo paso es eso, dominio propio. Es lo que necesitamos nosotros. Tantas veces no nos podemos dominar. Pero teniendo ese don de Jesús, el don de la fe, todo es posible. Los viñadores ciertamente no se podían dominar. Empezaron a reaccionar en odio, en rencor, en todo, y no se dominaron. Y los llevaron a esos peores actos de matar a alguien. Y ese dominio propio, la paciencia, porque sin la paciencia, sin esa paciencia, el poder aguantar un poco, no podemos ajustar nuestra conducta, no podemos tener ese dominio propio. Y finalmente la piedad. La piedad, la oración, es de la oración donde podemos ajustar nuestra vida, nuestra conducta a lo que es la fe. Es solamente hablando con Dios, dejando que Dios nos empape. Los del viñedo se pusieron a hablar entre sí, no platicaron con Dios para ver qué es lo que deberían de hacer. No, hablaron entre sí y sacaron todo ese egoísmo. Y a la piedad, el amor fraterno, porque de la oración nace ese deseo, ese querer amar. Y después del amor fraterno, como dice San Pedro, la caridad en obras. Entonces yo creo que ahí tenemos un camino espiritual, no de nuestra fe, de empezar a ajustar lo que es nuestro comportamiento, de buscar mayores conocimientos de Jesús, de tener ese autodominio y paciencia que necesitamos para cambiar, digamos, los malos hábitos o buenos, o fomentar los buenos. Y finalmente que nos llene de amor a través de la oración que nosotros practicamos en realidad. Entonces yo creo que San Pedro nos deja un camino espiritual positivo. Y vemos en el Evangelio el otro camino, que siempre lleva al mal. Y nos toca a nosotros escoger, conociendo a Jesús, dar esos pasos de ajustar lo que es nuestra vida con lo que es nuestra fe.